Camila Gómez, psicóloga clínica, especialista en adicciones. Perfecto. Ya van a empezar a ver a Camila muchísimo más en estos videos, que a mí me encanta porque es una chava, y yo creo que ya lo han visto y lo han escuchado en los podcasts, es una chava extremadamente inteligente, es una mujer que ha vivido cosas que muy pocas personas han vivido en la vida, y ella ha desarrollado los recursos para poder saber quién ella es, poder superar muchos de estos como límites que existen en la psique de las personas, y con base en lo que ella ha aprendido puede ayudar ahorita a los demás. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Cami. Y en este video, Cami, vamos a hablar acerca del fracaso, sobre todo del miedo al fracaso. O sea, el miedo al fracaso puede llegar a repercutir en la vida y en la carrera de muchas personas. Así que, Cami, sin más preámbulos, ¿por qué nos da miedo el fracaso? Porque es un tema muy, muy común. Sí, es una muy buena pregunta. Y creo que la contestaría en base a, que creo que hablamos un poco ya en otra sesión, el miedo a salir de la comodidad. Es mejor estar en lo conocido que decir, me aviento a lo desconocido a ver qué sucede, si triunfo o no triunfo, ¿no? Entonces creo que cuando tú estás en lo conocido, aquí ya me conocen, aquí llevo trabajando 10 años, o con estos amigos, me siento segura, me siento en confianza, y creo que es el miedo de dar el siguiente paso, ¿no? De decir, pues en la incertidumbre de saber qué va a pasar. Sí. Y creo que desde pequeños, ¿no? Nos enseñan a quédate como en terreno seguro, ¿no? Aquí conoces, aquí te estoy observando, para allá no sabemos qué vaya a pasar, mejor no lo intentes, ¿no? Entonces vas creciendo con esa idea de mejor me quedo en lo conocido, donde me da seguridad, y ni siquiera te planteas la idea de dar un cambio o pisar hacia otro lado. Sí. ¿no? Sí, como tú muy bien lo dices, creo que una de las razones en donde nace este miedo al fracaso, hay muchas, o sea, hay muchas circunstancias, hay infinidad de situaciones en donde pueden nacer, pero aún así es, obviamente, como siempre lo van a escuchar de parte de nosotros, que nos dedicamos a esto, nace en una dinámica familiar en donde los padres de manera inconsciente guiaron y ordenaron a sus hijos a que hicieran cosas, independientemente de su conclusión de las cosas, y esto hace que sea una dinámica entre madre, hijo, padre, hijo, de hijo no hagas, hijo ten cuidado, hijo no sabemos qué hay más allá, hijo sé que los quieren cuidar, pero en muchos aspectos puede ser muy repercutorio para la vida de la gente, porque no le permiten al niño caerse, experimentar, conocer, explorar diferentes situaciones y ver que no hay nada detrás de ese miedo. Pero cuando tú como padre o madre proyectas en tus hijos el miedo que tú tienes, ellos van a empezar a tener ese mismo miedo de que hay más allá, ¿no? O sea, le tengo pánico. E incluso el modelo educativo de México, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, las matemáticas. Solamente usa este método para solucionar este problema. Es cierto. Oye, pero encontré este. No, quédate con este método, cierto, ¿no? eso no. Entonces, también, incluso a nivel cultural, hablando de nuestro país, también aprendes, no lo tengo que hacer tal cual me enseñaron, y aunque haya otra forma, no la voy a experimentar. 100%. Lo que acabas de decir, Cami, está muy cañón. Por eso me encanta invitarla, chicos. Sí, o sea, no solamente en la familia de ten cuidado, etcétera, y también de parte de papá o mamá, si los padres se castigan mucho al cometer errores, es muy común que los padres vayan a evitar que sus hijos cometan errores, o que los castiguen muy duro por cometer errores, porque ellos se castigan muy duro al cometer errores. Eso es una, y como muy bien lo dice Cami, en el sistema educativo, sobre todo del que nosotros conocemos aquí en México, hay una sola forma de ser exitoso en la vida. Y se los juro, ningún otro maestro, bueno, mínimo a mí no me enseñaron ni en la secundaria de prepa, en la universidad pues más o menos, a hacer diferentes cosas. O sea, hay una ¿cómo se dice? Una gama ilimitados, o sea, hay formas ilimitadas de hacer las cosas, pero nos enseñan desde pequeños que hay una sola cosa. Y debes seguirla. Y creemos que al nosotros tomar diferentes decisiones, ¿qué va a pasar? Porque el miedo a lo desconocido, como tú decías, a la incertidumbre nos da pánico, ¿no? Sí, sin duda. Y una de las cosas también que yo creo que porque existe el fracaso o miedo al fracaso, es que normalmente una persona que le tiene mucho miedo al fracaso es una persona que tiene una relación inestable consigo mismo, es una baja autoestima, porque normalmente, como lo platicábamos en el video de la inseguridad personal, Cami y yo, es que la persona ata sus propios errores, sus propios fallos en resultados
con su forma de verse a sí mismo. Y eso es una condenación impresionante a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Porque si tú dices, bueno, yo soy los errores o la cantidad de errores que he cometido o el nivel de errores que he cometido, ya es una condenación hacia adelante de esta parte que hablábamos del autosabotaje, ¿no? Uh-huh. Ahorita que dijiste, si no estás bien contigo mismo, no vas a poder estar con nadie, pero si para ti es importante estar con alguien, pero no sabes estar contigo, Uh-huh. va a ser un autosabotaje en cada Sí. relación que tengas. Sí, de hecho, todo tiene que ver con la relación que tú tienes contigo mismo. De las personas exitosas que yo he conocido, no de las que he leído, de las que yo he conocido, entre ellos grandes mentores con los que he trabajado, es que jamás, nunca van a atar un error, ni en su negocio, ni en sus decisiones, a la forma en cómo ellos se ven a sí mismos. Y tienen esta gran capacidad de poder ser resilientes, de poder ser persistentes, y nunca andar pensando, o en inglés se dice dwelling, o sea, como racionalizando o intelectualizando todo, o analizando por qué pasó y cómo debió haber ser mejor. Es sencillamente, la regué, lo corrijo, lo hago de nuevo, la regué, lo corrijo, lo hago de nuevo. Y eso es una de las cosas que más les recomendamos. Así que, segunda pregunta es, ahí te va, ¿qué beneficio recibes después de vivir fracasos pasados? O sea, ¿qué hacer cuando sientes que no tienes los elementos para ser un triunfador? Hay personas que han vivido muchos fracasos y no han aprendido nada de ellos y se sienten no triunfadores, o sea, personas fracasadas. ¿Qué les dirías? Bueno, creo que de todo error sin duda hay un aprendizaje, o sea, creo yo que a veces la vida te los da, ¿no? No es tanto tú influiste y fracasaste a propósito, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo que hablamos de lo inconsciente, sino, bueno, lo hice de esta manera, quizá no funcionó, voy a encontrar otra manera, ¿no? Uh-huh. Lo que dijimos, hay 10 maneras para hacer una cosa y para llegar a la solución. Y muchas veces nos enfocamos en la misma 20 veces, ¿no? Y estoy fracasando y es como si estuvieras contra la pared, ¿no? Sí. Cuando dices, ¿y qué tal si rodeo la pared? Tal vez eso puede funcionar, ¿no? Sí, y mucho de eso tiene que ver con la percepción que tú tienes acerca de lo que está sucediendo. Por ejemplo, de fracasos o duelos pasados, no es sencillo, o sea, sencillamente no es sencillo. Sí, claro. Pensar de una forma diferente, pero se tiene que hacer si es que quieres mejorar tu calidad de vida. Y cuando suceda algo, suceda una tragedia, suceda un gran fracaso, siempre tienes dos formas de verlo. Siempre vas a tener una Y, siempre lo vas a poder ver desde el victimismo, desde el ay pobre de mí, desde el por qué me pasa a mí, ay Dios, ¿qué hice yo para merecer esto? O lo puedes ver desde esto es una gran oportunidad, voy a encontrar la forma de cómo utilizar esto a mi beneficio y voy a encontrar cómo hacerlo mejor, ¿no? Sí, sin duda, o sea, como tú mencionaste hace rato, las personas que han alcanzado el éxito a su perspectiva y las personas conocidas fue porque de alguna manera no se rindieron. Uh-huh. O sea, no les cerraron las puertas una vez, les cerraron las puertas infinidad de veces, Muchas. ¿no? Y sin embargo ellos decidieron cambiar su manera de pensar y decir, ok, me cerraron la puerta aquí, ahora lo voy a intentar por aquí. Hasta que se abrió la puerta que era para ellos, ¿no? Sí, de hecho ahorita con lo que estás mencionando, más allá de la persistencia y de poder encontrar diferentes formas de hacer las cosas, yo creo que el fracaso, si primero lo cuestionamos como el concepto fracaso, para mí, Cami, el fracaso es lo que tú dices, el opuesto, que es la persona que no persiste, es la persona que se rinde fácilmente, es una persona que tira la toalla, es una persona que tiene una pésima relación consigo mismo, se insulta, se daña cruelmente y dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a poder más. Se rinde y se mete a trabajar al lugar más X del mundo o se pone a hacer las cosas más X, por ejemplo, tomar, fumar, lo que sea, ya sabes, como ese tipo de ambientes. Y para mí ese es el real fracaso, la falta de persistencia y sobre todo el rendirte. Porque el fracaso, pues, hay errores, ¿sabes? O sea, hay que diferenciar entre fracaso y errores. Claro. Como tú le dices, la gente que persiste son personas que cometen errores, pero y que al no se final de rinden. cuentas recordar que es un proceso, ¿no? Es un proceso que no de la noche a la mañana vas a despertar y vas a decir, soy un triunfador y ya todo me va a salir bien, ¿no? Sí. Porque tampoco se trata de si te sale bien o no. El éxito es diferente para cada uno. Uh-huh. Pero creo que recordar que es un proceso de trabajar con, no sé, en mi caso, con 24 años de alguna manera de pensar, romper con eso es un proceso de tiempo. Sí, sí, y es trabajo y vayan, tengan paciencia porque empezar a pensar de esta forma en donde nada te pueda dañar y que tus errores no sean dependientes a ti y que tu percepción no cambie conforme a tus errores
va a tomar tiempo. Así que empiecen a pensar diferente y empiecen a hacer. Sencillamente hagan y dejen que sus resultados hablen por ustedes. Tercera pregunta, Cami, yo creo que última. ¿Cómo puedes evitar el autosabotaje? ¿Lo evitas? Sí, creo que fue como empecé hablando en cuanto a la parte de la comodidad, ¿no? De decir, me quedo en lo cómodo para no decir, bueno, a ver si no fracaso, si sí fracaso, cómo me sale, ¿no? Sino quedarte como en la parte conocida, en el terreno cómodo y esa parte que te ha dado seguridad, entre comillas, porque ha sido lo conocido y en lo que has fracasado, pero ya tienes 10 soluciones para esto. Y de algo nuevo no sabes cómo va a suceder, ¿no? Sí. Sí, de hecho, una de las cosas que yo más me he dado cuenta de por qué la gente posterga sus decisiones, pueden ser por miedo al fracaso, lo que ustedes quieran. Pero algo que yo me he dado cuenta, y esto es extremadamente importante y muy, muy pocas personas lo saben, es mientras más grande sea el proyecto que vas a atacar, más intensamente va a cambiar la forma en cómo tú te percibes a ti mismo. Claro. Por ende, a tu personalidad y a tu ego no le gusta eso. Y vas a hacer todo lo posible, consciente e inconscientemente, para postergarlo. Sí, sí. O sea, es como, mi proyecto me va a cambiar la vida de tal grado que yo no sabría cómo verme a mí mismo si lo hiciera. Y la única forma que yo me conozco es en la que estoy ahorita. Y voy a hacer todo lo posible, conscientemente e inconscientemente, de no hacerlo, de ver Netflix, de ponerme a ver videos en YouTube. Aún sabiendo que puedes lograrlo. Aún sabiendo que puedes lograrlo. O sea, y una de las cosas para evitar para mí el miedo al fracaso o dejar de autosabotarte es no te des el valor que normalmente te das o no te des la importancia que normalmente te das. Mientras más importancia le des a lo que tienes que hacer, menos lo vas a hacer. Pero mientras más te digas a ti mismo, soy una persona absolutamente común y corriente y voy a empezar a tomar estas acciones de manera común y corriente, es la única forma en donde vas a empezar a hacer. Pero si te sientes grandilocuente y te sientes como the big deal, no lo vas a hacer. O mínimo lo vas a seguir postergando. Sí, sin duda. Porque te va a dar miedo. Y si regresamos a las primeras preguntas es, una, no existe el fracaso a menos que te rindas, ¿no, Cami? Sí. El fracaso solamente existe cuando tiras la toalla y el éxito, a cualquier percepción que ustedes le den, es persistir de una forma en donde sabes que va a salir y tengas la conciencia de que si sale o no, tú vas a estar bien contigo mismo. Sí. Sí, sin duda eso que dices es súper importante. El sé que soy capaz, pero mejor lo postergo. Y puedes pasar años postergándolo, a pesar de que sabes que lo puedes lograr y es algo que quieres lograr, ¿no? Sí. Y para terminar, Cami, para que la gente le deje de tener miedo al fracaso, sintetizando y concluyendo todo, ¿qué les dirías a nuestra audiencia? Uno, saber que cuentas con la capacidad de realizarlo. Hay una frase que me gusta mucho de si puedes soñarlo, puedes hacerlo, ¿no? Y de que tienes la capacidad de realizarlo. Y si no te sientes capaz o ha sido un miedo que has tenido mucho tiempo, creo que ve por tu salud mental y emocional. Repito el mismo consejo de hace rato, de ir a terapia y cuestionarte hacia ti mismo el por qué no estoy logrando o el por qué no estoy viviendo la vida que quiero vivir, ¿no? Sí, sí, de hecho, como le dice Cami, es primordial, y esto lo vamos a decir en todos los videos, es primordial que vayas a terapia. La terapia te va a dar esta perspectiva profesional de saber cómo lidiar con este tipo de situaciones que te presenta la vida, y empiecen a pensar que sus errores son independientes a ustedes, que no son dependientes, ustedes no son simbiontes de estos errores. Sus errores sencillamente son puntos ciegos y faltas de perspectivas que ustedes no lo pueden hacer mejor. Y lo más padre, y todo esto es súper cliché, pero los errores te ayudan mucho a aprender a cómo se hace, aprender a cómo no se hace, y en el futuro enseñarle a la gente cuál ha sido tu camino y qué pueden ellos saltarse, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber visto este video. Esperemos que les haya aportado mucho este valor.